Vamos a ubicarnos terminamos el 9, la última entrega, vamos a estar iniciando el 10, Eclesiastés 10. Eclesiastés 10 y vamos hasta el 14. Vamos a leer del 10, versículo 1 hasta el versículo 14. Ya estamos todos allí, ¿cierto? Bueno, leo en favor de ustedes. Verso 1. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así, una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. El corazón del sabio está a su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. Y aún mientras va el necio por el camino, le falta cordura, y va diciendo a todos que es necio. Si el espíritu del príncipe se exalta contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Hay un mal que he visto debajo del sol, a manera de error, emanando del príncipe. La necedad está colocada en grandes alturas y los ricos están sentados en lugar bajo. Vi siervos a caballo y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. El que hiciere hoyo caerá en él, y al que aportillare vallado le morderá la serpiente. Quien corta piedras se lastima con ellas. El que parte la leña en ello peligra. Si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza. Pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Gracias. Perdón, ¿dónde quedé? Verso 11. Si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. El principio de las palabras de su boca es necedad, y el fin de su charla nocivo desvarío. El necio multiplica palabras, aunque no sabe nadie lo que ha de hacer. ¿Y quién le hará saber lo que después de él será? Padre, una vez más tenemos delante el reto de este libro, intentando averiguar lo que le permitiste concluir, conocer, investigar, observar y experimentar a Salomón. Por favor, nos ayudas a aplicarlo a nuestra vida, a sembrarlo en nuestro corazón. Ayuda a que tu palabra encuentre en nuestro corazón una tierra fértil, abonada, no con obstáculos, no con cosas allí que impidan el fruto y el crecimiento que tu palabra quiere darnos. Ruego claridad, sencillez en el mensaje, porque entendemos que son textos que se escribieron hace mucho, el lenguaje no lo conocemos, las analogías a veces son distantes a nosotros, pero confiamos en el ministerio del Espíritu Santo. Ayúdanos, por favor, a través de tu Espíritu, a traer este texto que se escribió hace mucho y aplicarlo hoy en día. Ayúdanos a que estas analogías tan antiguas tomen sentido para nosotros hoy en día, para el creyente actual. Que el Espíritu Santo haga ese gran trabajo en nuestro corazón. Ruego por mí, cuídame por favor de agregar al texto cualquier cosa que sea humana, a pensamientos humanos, conclusiones humanas o nuestra forma de ver la vida, y manténnos por favor fieles al texto bíblico y a las conclusiones que Él quiere darnos. Lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, lo que tenemos aquí en el verso 10 es algo que vamos a denominar como una mini lección dentro de otra lección. Hemos visto que Salomón tiene la costumbre de, dentro de sus sermones, él va colocando otras enseñanzas pequeñas, ¿sí? Lo veo yo como si fueran cursitos pequeños. Entonces, el día de hoy tenemos delante de nosotros un curso
que yo he titulado Un curso para ser necio. Como todo curso, cuando uno empieza un curso, el maestro empieza diciendo de qué va el curso, cuáles son los objetivos del curso y da un texto base, ¿no? El texto base ya lo leímos, vamos a estar abordando del versículo 1 al versículo 14. Objetivo que vamos a tener en este curso es ver qué es lo que define el profeta como necio, qué es lo que descubre él que es necio y, bueno, confrontar nuestro propio corazón y descubrir qué tanta necedad hay en nosotros muchas veces, a veces voluntariamente, a veces inconscientemente, pero vamos a comparar lo que está aquí exponiendo el predicador con nuestro propio corazón. Y por último vamos a dar la conclusión de ese curso, y es la conclusión que da el predicador acerca del tema de la necedad. Entonces, dicho eso, entremos en nuestro pequeño curso de cómo ser necios. Verso 1 dice: las moscas muertas hacen heder y dan mal olor al perfume del perfumista, así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Creo que ya los he acostumbrado en esta enseñanza a utilizar también la NBI, entonces les voy a leer en NBI. Dice: las moscas muertas apestan y echan a perder un perfume. Asimismo, pesa más una pequeña necedad que la sabiduría y la honra juntas. Esta analogía que se presenta al principio es lejana a nosotros, ¿no? Porque los perfumes hoy en día nos los dan muy sellados y vienen en frasquitos con un huequito muy pequeño donde solamente sale el splash que uno utiliza, ¿no? Resulta que antiguamente los perfumes no se entregaban de esa manera, sino que eran cántaros, eran como unas ollas y tenían pues bocas muy grandes donde las moscas, atraídas por el olor, lo dulce de esa fragancia, entraban allí vivían, ponían sus larvas y echaban a perder el perfume. Pero si para nosotros eso no es tan diciente porque es muy lejano, podríamos pensar en, hermano, basta solamente una mosca en el sancocho para que se le dañe a usted la comidita. Ya, eso es lo que está diciendo. Solamente basta una mosquita en el arroz y a usted se le... ya. Claro, los más osados, como cuentan las historias de mi abuelo, sacarán eso del plato y seguirán comiendo. Pero los otros más prudentes pensarán en, no, esa mosca caminó, manipuló eso, ahí se hizo chichi, horrible. Y van a botar eso y se les dañó la comida. Esto es lo que está diciendo el predicador. No hace falta de mucho para dañar algo. Y lo compara entonces, está haciendo esa analogía para compararlo con nuestra vida. Y lo que quiere decirnos la primera lección es: no hace falta de mucha necedad para dañar una gran vida. Un momento, un minuto de imprudencia, exceso de velocidad puede dañar toda la vida de una persona. Y no solamente de esa persona, sino de sus acompañantes, los que vayan en ese vehículo. Una canita al aire puede dañar 20, 30, 40, 50 años de matrimonio. Un momento, una pizca de necedad, es lo que está diciendo él acá. No necesitas de mucha necedad para ser necio. Una pizca, algo pequeño, ya te hace ser necio. Y ya puede dañar grandes cosas, ¿sí? Algo pequeño, simplemente la decisión eso de ir muy rápido, o en mi trabajo la decisión de no poner barreras en cómo me relaciono, y entonces una mirada, un almorcemos juntos hoy, un qué lindo te queda ese vestido, un lo que sea, pequeño, poquito, puede echar a perder mucho. Construir, mis hermanos, y esa es la verdad, construir un carácter que sea consecuente, que impacte vidas, es muy complejo. Lleva de muchos años de trabajo. Es muy difícil. Destruirlo, nada, muy poquito, una pizquita. Eso es lo que quiere decir aquí el predicador en primer lugar. Una pizquita de necedad daña, concluye él, al que es estimado como sabio y honorable. No se necesita de mucho, hermanos. Tengamos cuidado con las cosas pequeñas. Nosotros, yo primero, tiendo mucho a ver problemas grandes, pero yo los problemas pequeños tiendo a obviarlos, y creo que nos pasa a muchos de nosotros. Yo estoy pendiente de pecados en mi vida que pueden ser grandes, escandalosos, que yo autodomino,
grandísimos, y estoy muy pendiente de ellos, ¿sí? De cómo yo puedo depender del Espíritu Santo para que Él me ayude a no caer en eso. Pero hay pecados más pequeños que dejo pasar. Y olvido que esos pequeños pueden ser igual de nocivos que los grandes, porque son las pequeñas zorras las que dañan los grandes cultivos. Entonces estamos muy pendientes de cosas grandes en nuestro hogar. Yo estoy muy pendiente de adulterio, vida espiritual, pastoreado de la vida de mi esposa, pastoreado de su corazón. Pero yo no estoy tan pendiente de la mediecita que dejo ahí todos los días y la dejo tirada en el mismo lugar, y que eso en ella va generando un problema mucho más grande. Porque ya empieza a crecer en ella la sensación de eres desconsiderado, no tienes en cuenta mi trabajo, y es una media, yo lo veo, es una media. Pero eso empieza. Y la cosa es que personalmente yo no le prestamos atención a las cosas grandes. Y lo que está hablando aquí el predicador es, eso es necio. Es necio porque debes considerar que es una pizca, un poquito de necedad puede dañar algo muy grande. Primera lección es esa. Segunda lección, verso 2. Un hermano, por favor, que lea el versículo 2. Correcto. Para dar mayor luz, NBI dice, verso 2, el corazón del sabio se inclina hacia el bien, pero el corazón del necio busca el mal. Esto que utiliza aquí el predicador cuando habla de su mano está a su mano derecha, de su mano izquierda, está hablando del bien y del mal. Entonces, el corazón del sabio busca el bien, el corazón del necio busca el mal. Lo que buscamos, hermanos, muestra lo que amamos y es importante para nosotros. ¿Sí? Lo que tú buscas es porque te interesa, te importa, ¿sí? Lo amas o en algo lo consideras valioso en tu vida. Ejemplo, usted salió de aquí, hermano, y llegó a su casa y usted se toca el bolsillo, hermano, boté 1,000 pesos. Yo no creo que usted se devuelva a la iglesia por 1,000 pesos, no creo, quiero pensar que no. Pero si usted llega a su casa y usted se toca el bolsillo y resulta que usted no tenía 1,000 pesos, sino que tenía 1,000,000, usted no llega a su casa y dice, mira, boté 1,000,000. ¿Dónde será que lo boté? No, hermano, a mí me faltan son piernas, ¿sí? Y hermano, no me vaya a cerrar la iglesia porque, y quieto todo el mundo y aquí me aparece, ¿sí? Porque lo considero valioso, ¿sí? Lo que yo considero valioso es lo que busco. Fíjense que esto mismo es lo que expone Jesús. Vayamos al Sermón del Monte. Él lo expone en el Sermón del Monte, capítulo 6. Sermón del Monte, capítulo 6. Mateo, capítulo 6. Vamos a leer verso 31, 6:31. Él está hablando de esto. Y dice, estoy en Mateo 6:31. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles, ¿qué? ¿Cuál es la palabra allí? El verbo, buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Más, otra vez ese verbo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas serán añadidas. Entonces miren cómo Jesús hace una diferencia, y Él está hablando de los ciudadanos del reino, ¿no? En el Sermón del Monte. Y Él dice, los ciudadanos del reino tienen una diferencia con relación a los impíos, a la gente que no es ciudadana del reino, y es que los impíos están detrás de qué van a comer, qué van a vestir, dónde van a vivir, ¿no? El techo. Y Jesús lo que dice es, el ciudadano del reino no busca primeramente esas cosas, no pone su prioridad en esas cosas, sino que busca más bien, primeramente, por encima de, como considerando más importante, el reino de Dios y su justicia. Nosotros como ciudadanos del reino deberíamos estar mostrando que toda nuestra vida va enfocada, encaminada, direccionada a que buscamos el reino del Señor. Y eso se debería haber representado en nuestras metas, nuestras pasiones, nuestros objetivos, nuestros proyectos de vida, nuestras prioridades, la manera en que vestimos, la manera en la que hablamos, la manera en la que
gastamos nuestro dinero, la manera en la que trabajamos, todo, absolutamente todo. ¿Por qué? Porque estamos buscando el reino de Dios y su justicia. No deberíamos estar ocupando los primeros puestos de nuestra vida con qué vamos a comer, qué vamos a beber y dónde vamos a dormir. Es decir, con el tener un carro más lujoso, con tener mejor ropa, con tener un mejor lugar para vivir, con tener un mejor puesto en mi empresa y tener más dinero y un mejor sueldo. Y son esas las cosas que persigue el mundo. Son esas las cosas que persiguen, dice aquí el Sermón del Monte, los impíos. Ellos tienen esas cosas por prioridad. No así el ciudadano del cielo. El ciudadano del cielo pone primeramente el reino de Dios y su justicia, y entiende que tiene un Padre que es consciente de sus necesidades y va a cubrir todo cuanto Él necesite. Creo que todos los que estamos aquí, mis hermanos, somos testimonio de eso, y podemos dar fe de la mano del Señor en nuestras vidas, proveyendo incluso más allá de lo que necesitamos. Esa es la segunda lección. Es necio entonces, porque quiero que vayamos concluyendo con cada lección lo que destaca el predicador que es necio. En primer lugar, es necio, ¿qué? Que lo acabamos de ver, lección 1. Dijimos, es necio. Déjenme vuelvo al texto. Volvamos a Eclesiastés, por favor. Eclesiastés 10. Entonces, en primer lugar, dijo el predicador, es necio fijarse solamente en las cosas grandes y no considerar que hay cosas pequeñas que también pueden echar a perder una gran vida, ¿no? Es decir, el prudente, el sabio, está pendiente no solamente de lo grande, sino también de lo pequeñito. En segundo lugar, es necio estarse preocupando por, en primer lugar, cosas que no sean el reino de Dios y su justicia, porque el ciudadano del reino busca el bien y no el mal, ¿sí? Entonces, es necio que nuestro corazón esté persiguiendo, esté buscando y esté colocando en prioridad las cosas que el mundo anda buscando. Tercera lección, verso 3. Un hermano que por favor lo lea. Y aún mientras va el necio por el camino, le falta cordura, y va diciendo a todos que es necio. Lo que presenta aquí el predicador es que las personas necias van por ahí orgullosas de ser necias y no tienen problema en decirle al mundo y mostrarle al mundo su necedad, porque no les interesa buscar la verdad o adquirir la verdad, sino simplemente dar su opinión. Entonces esa persona que, por ejemplo, tengo un compañero en el trabajo, el hombre cree que está bien apoyar todo este tema de el aborto y que la mujer decide sobre su cuerpo y que de alguna razón o de alguna manera la mujer debería tener autoridad sobre decidir si va a asesinar o no la vida gestante que hay en su vientre. Y apoya todas estas corrientes, y en estos días subió un estado marchando. No sé si supieron que hubo un gran choque porque se van a reaperturar aquí las corridas de toros, sí, en Cali. De hecho la plazoleta de toros va a volver a funcionar, ¿no? Y el hombre con estados de estas marchas, y hablaba yo con él intentándole mostrar su incoherencia, ¿no? Como por un lado estás apoyando el asesinato de un bebé, pero te ofende que asesinen un toro. O sea, ¿cómo es que para ti es mucho más trascendental e importante la vida de un toro que de un bebé? ¿Cómo concilias esa idea? Y es interesante ver cómo a esas personas no les interesa la razón, no les interesa la verdad, sino simplemente dar su opinión. No, yo opino esto y yo creo que es así. Y el necio, mis hermanos, no le interesa buscar la razón, buscar la verdad, sino simplemente dar su opinión. Y a veces caemos en eso, mis hermanos, porque pensamos que la verdad está puesta para ser opinada, para ser debatida, cuando la verdad no es para eso. Hermano, cuando hay un hecho, cuando algo es verdad, eso no es para debatirlo. Si llega ahorita una noticia, Noticias Caracol, llega una noticia, mire, un accidente por la línea y se asesinaron 6 personas en un accidente de tránsito. Eso es un hecho, eso es verdad. Nadie está diciendo, no, yo opino que no fueron 6 personas, que fue una. Yo opino que, no, en realidad no se murieron, es que están muy delicados de salud.
nadie dice, es un hecho, es verdad. Hubo un accidente y tantas personas perdieron su vida. Pero entonces, ¿por qué con las cosas con la verdad de la Biblia si pensamos que yo doy mi opinión? Ay, Dios dice, entrégame tu vida. Pero yo opino cuando termine la universidad. Pero yo opino cuando tal cosa. Y el Señor dice, sírveme. Dedica todo lo que eres, tus metas, tus pasiones, a mí. Pero yo opino, yo pienso. Eso hace el necio. No le interesa adquirir sabiduría, no le interesa la verdad, le interesa mostrar su opinión. Y va por allí muy contento mostrándole al mundo su necedad y se enorgullece de lo necio que es. La tercera lección. El necio no está buscando la verdad, sino que piensa que ante la verdad él puede opinar. Cuarta lección. Un hermano, por favor, que he puesto en pie, la lea. Versículo 4. Gracias. Presenta aquí otra característica del necio, pero esta vez la presenta el predicador a través de un ejemplo. Primero, la característica que está resaltando aquí, hermanos, es, voy a leerla en NBI para ver si es un poquito más visible. Al necio se le dan muchos puestos elevados, pero a la gente valiosa se les dan puestos, estoy leyendo el que no es. Versículo 4. Si el ánimo del gobernante se exalta contra ti, no abandones tu puesto. La tranquilidad es el remedio para los grandes errores. Lo que nos está mostrando aquí es que la persona necia no soporta la presión, es frágil, es, como dicen los sociólogos de esta generación, es de cristal. Porque el escenario que pinta aquí el predicador es de una persona que trabaja con el rey, ¿sí? Y el rey ese día se levantó de malas pulgas. Se levantó el rey con los cables cruzados y entonces le dijo, vea, ¿qué pasó con el reporte? Yo lo esperaba a las 6 y esta es la hora y no ha llegado. Y entonces este ciudadano dijo, ¿y usted por qué me habla así? Y ahora me voy a la oficina del trabajo y yo tengo dignidad. Y eso es lo que está exponiendo aquí. La persona necia es la persona que no soporta presión, que es frágil. Y llama la atención que de verdad los sociólogos hayan denominado esta generación como la generación de cristal. Muchachos que ante el primer regaño del jefe se van, renuncian. Jóvenes como yo, que cuando les dicen, mire, esta semana el trabajo va a estar difícil porque tenemos estos cambios en la empresa y vamos a trabajar duro. Y tal vez le va a tocar cerrar 5 de los 7 días de la semana y se va a ir tarde y probablemente nos toca hacer horas extra y dicen, no, eso no estaba en mi contrato. A mí no me dijeron que yo tenía que hacer tantas horas extras, no señor. Y yo así no trabajo. Y personas que creen que su aburrimiento es la voz del Señor. Y entonces no estoy aburrido aquí, el Señor me está diciendo que me vaya. ¿Por qué? Porque estoy aburrido. El necio, mis hermanos, soporta poco, es frágil. Y lo que aconseja más bien el predicador aquí es, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hace cesar las grandes ofensas. Lo que está diciendo, tranquilo, porque ¿sabes qué es peor que una persona enojada? 2 personas enojadas. Entonces, en lugar de exaltarte por eso, tranquilo. La mansedumbre, la paciencia, dice NBI, la tranquilidad es el remedio para los grandes errores. Verso 5. Sigue conectando esta idea al predicador y dice, hay un mal que he visto debajo del sol, a manera de error, emanado del príncipe. La necedad está colocada en grandes alturas y los ricos están sentados en lugar alto. NBI dice, hay un mal que he visto bajo el sol, semejante al error que cometen los gobernantes. ¿Cuál es ese mal, ese error? Al necio se le dan muchos puestos elevados,
pero a la gente valiosa se le dan los puestos más bajos. Usted quiere averiguar, hermano, saber o descubrir la necedad que hay en el corazón de una persona, o lo que en realidad hay en el corazón de una persona, dele un poquito de autoridad y de privilegio. Es lo que está diciendo el predicador aquí. El necio, cuando tiene autoridad, es un gran error y un gran desvarío, porque va a empezar a utilizar el privilegio y la autoridad como si fuera un derecho. Ejemplo de eso, cuadro típico. El niño pequeñito terminó su bimestral, su periodo escolar, le fue muy bien y el padre decide incentivar eso, ¿no? Hijo, qué bueno que te fue bien, me alegro mucho contigo, quiero compartir ese logro, vamos a salir, le da un helado y le da un juguete, ¿sí? Para compartir con su hijo ese logro. ¿Qué pasa cuando se termina el segundo bimestral del año y al niño le fue bien? ¿Qué está esperando el niño? Está esperando su helado y su juguete. Y si no se lo da, él no se va a sorprender. Ah, mira, qué sorpresa, me volviste a dar un helado y un juguete. No, él lo reclama. ¿Y dónde está mi helado y mi juguete? Si yo pasé, mira las calificaciones. Y piensa que los privilegios son derechos. ¿Y a nosotros quién nos dijo que uno tiene derecho a que le regalen? A nosotros quién nos dijo que lo que yo no me he esforzado y lo que yo no me he trabajado y que otro sí lo trabajó me lo tiene que regalar a mí? Eso es don, es regalo, es un privilegio, es gracia. Está muy bien si se da, todos hemos recibido gracia, pero no pensemos que es un derecho. Pero entonces el necio va por ahí pensando que los privilegios que tienen deberían ser derechos por quién es él. Esta semana sucedió algo muy interesante para mí de ver, porque tuvimos una afluencia de clientes en el trabajo bastante considerable, o sea, hubo bastante pedido de clientes y el producto que teníamos proyectado para la semana escaseó, o sea, vendimos mucho más de lo que teníamos. La nevera estaba literal vacía, teníamos solamente pop, el pop es como unos pedacitos de pechuga pero muy pequeñitos y literal se nos acabó todo el producto y los administradores estaban como locos gestionando producto porque hay que vender, ¿no? En la empresa, las personas que el Señor por su gracia nos ha permitido ascender, tenemos el privilegio de poder decidir del inventario qué vas a comer el día de hoy, es decir, cuál va a ser tu almuerzo. Llega este compañero administrador, abre la nevera, solamente hay pop y dice, ¿cómo es posible que yo tenga que comer pop lo mismo que el miembro de equipo? Y a mí esto me parece una falta de respeto, y mandó a gestionar por allá lo que él quería comer y otra tienda tuvo que prestarle lo que él quería comer. Y yo veía esto y decía, qué loco, ¿cómo pensamos que un privilegio que yo tengo, que un regalo, que algo que se me está dando, a mí me lo tienen que resolver porque sí, porque entonces ya es mi derecho? El necio hace eso con el privilegio, con la autoridad. Piensa que los privilegios que tiene son derechos, que él se merece y se ha ganado. Y saben, mis hermanos, por qué corremos mucho el riesgo de que el necio esté puesto en lugares de autoridad. Porque en la mayoría de los casos, este tipo de personas son personas que tienen o poseen carisma e inteligencia. Y cuando nosotros le damos autoridad a una persona que tiene carisma e inteligencia, pero no carácter, estamos destinando a esa persona, a esa entidad, a ese grupo, al fracaso. Está puesto en grave peligro. Y debo decir, mis hermanos, que es cada vez más común ese cuadro, porque estamos rodeados de personas llenas de carisma y de inteligencia, pero que su carácter no ha sido moldeado. Es por eso, mis hermanos, que la palabra del Señor, cuando Pablo le habla a Timoteo, le dice, esta escritura, este libro, mis hermanos, que nosotros tenemos aquí, tiene algo que lo hace diferente a todos los demás libros. Y Pablo le dice a Timoteo, la diferencia es que esto es útil para enseñar, para redarguir. Y esa palabra útil tiene una connotación muy profunda, porque la palabra que se utiliza es provechosa. Es decir, esta escritura es provechosa, porque cuando tú la pones en práctica, cuando tú la estudias, no solamente alimenta tu carisma y tu inteligencia, sino que también tu carácter.
Por eso es útil, es provechoso. No es simplemente útil porque sirve para algo, sino que es útil porque me llena de provecho. Y lo que la Escritura busca es formar un ser integral. Es por eso que Cristo enseñó a sus discípulos como les enseñó. Para el tiempo de Cristo ya existían escuelas de pensamiento, ya existían escuelas de filósofos. La gente iba, aprendía y se iba para su casa. Pero Cristo no enseñó de esa manera. Cristo enseñó con hombres que Él eligió para ser sus discípulos y Él andaba con ellos. 24:7. Pedro, deja allí la red, ven y yo te haré pescador de hombres. Yo, Jesús, iba a hacer a Pedro un pescador de hombres. Pasar tiempo con él, no un pensum. No vaya y escuche las 3 horitas de clase y para casa. Jesús lo hizo diferente, porque Jesús sabía que para que estos hombres ocuparan los puestos que iban a ocupar más adelante, tenían que ser formados de manera íntegra. Sí, carisma, inteligencia, pero también carácter. Y es muy común esto en nuestros días, hermanos. Hay gente muy capacitada, pero eso no quiere decir que sea capaz. Son cosas muy diferentes. Y hoy en día nosotros, y hablo principalmente a los jóvenes porque es el grupo con el que me identifico, pero todos nosotros, pero todos hermanos, todos, creo que estamos viviendo un tiempo en el que somos muy frondosos, pero poco profundos. Creo que somos muy inteligentes, pero poco sabios. Creo que somos muy capacitados, pero poco capaces. Y debemos recordar que toma tiempo. Lo bueno, mis hermanos, toma tiempo. Y eso lo recuerdo yo cada quincena cuando voy al surtifamiliar y compro los aguacates. Porque usted va y usted ve esos aguacates como que si a alguien le pagaran por embetunarlos, ¿no? Y son brillositos, como si a alguien les pasara un trapo. Y uno va y lo mira y uno dice, ese aguacate para los frijoles. Pero usted lo toca, no, mano, y está duro. Pero uno, como es necio y el necio actúa, lo rompe, lo corta, ¿no? Le pasa el cuchillo. Y cuando usted lo va a sacar, queda la mitad del aguacate en la cáscara. Pero si usted se hubiera esperado 3 días, ahí sería otra cosa. Ahí sería totalmente distinto. Formar un carácter toma tiempo. No nos impacientemos, porque a veces cometemos errores por querer ir rápido y todavía no estar preparados. Tomemos el tiempo para que nuestro carácter sea formado. Sí, también es importante el estar capacitados, el tener las herramientas, el adquirir inteligencia. Pero nada de eso va a servir si no tenemos carácter. Porque si tenemos esos puestos solamente con carisma e inteligencia, vamos a ser este necio que narra aquí Salomón. Continuemos. La necedad está en grandes alturas y los ricos están sentados en lugares bajos. Cuando el necio se sienta en grandes alturas, hermanos, y es otra forma, otra manera muy fácil de identificar que una persona es necia, cuando está sentado en grandes alturas, cuando el Señor le ha permitido colocarse en puestos de autoridad, de privilegio, y uno le pide a un necio que narre su historia, él va a narrar su historia como hecha a pulso. Y estas manos, y es que yo me he partido la espalda, y esto fue lo que yo conseguí, tantos años matándome, y fui yo y Dios, nadie más. El necio coloca primero su capacidad, su esfuerzo, y olvida que el Señor ha puesto gente en su vida. Y somos muy propensos a caer en este error, hermanos, porque creemos que estamos donde estamos por las capacidades que tenemos. Y entonces yo tengo lo que tengo porque claro, yo y estas manos lo obtuvieron. Pero olvidamos que hubo una persona que nos tuvo paciencia, que nos capacitó, que nos orientó, que nos jaló las orejas, una persona que también fue referente en nuestra vida,
que también estuvo adelante y aprendimos de él. Claro que tal vez cometió errores, sí, pero fue en nuestra vida de bendición. La iglesia que tenemos hoy en día, mis hermanos, no es porque nosotros seamos mejores que los primeros misioneros que llegaron acá, que claro, lo que pasa es que eran legalistas y ahorita sí predicamos el mensaje como es y por eso es que tenemos lo que tenemos. No, si estamos donde estamos y gozamos de la congregación que tenemos, es por el sacrificio de hermanos que estuvieron atrás, que predicaron la palabra del Señor con ahínco, que predicaron la palabra del Señor a una costa de sus vidas. La mayoría murieron, fueron secuestrados por la guerrilla, fueron envenenados, pasaron un montón de cosas. Sí, cometieron errores, pero hermanos, son su sacrificio y su trabajo lo que nos tiene a nosotros hoy aquí. Cuando el necio es puesto en lugar de autoridad, escribe su historia a pulso y cree que es él el que merece lo que tiene y que él se lo ganó. Y se olvida de las cosas que Dios ha puesto en su camino y las herramientas que Dios le ha dado para formarse y hacerse a lo que hoy es. Verso 8. Un hermano que por favor lea el verso 8 y el 9. Ocho y 9. Correcto. NBI, para tener un poquito más claro. El que cava la fosa se cae en ella. El que abre un muro, la serpiente lo muerde. El que pica piedra, con las piedras se lastima. El que corta leña podría lastimarse con la misma leña. Si el hacha pierde su filo y no se vuelve a afilar, hay que golpear con más fuerza, pero la sabiduría lleva al éxito. Lo que está diciendo aquí es, el necio hace mucho, piensa poco. El necio es impulsivo, quiere hacer las cosas. Si le dijeran al necio hay que cortar este árbol, él empieza a picarlo, y cuando se da cuenta le cayó en la casa. Él no se detiene a mirar cómo lo voy a cortar, no se detiene a mirar esta hacha que tengo tiene filo, hacia dónde va a caer, dónde tengo construida esta edificación para que no me caiga encima. Es impulsivo, quiere hacer las cosas ya. Y hermano, me quiero casar, pero el Señor quiere una mujer temerosa de Dios para tu vida. No, hermano, pero yo me quiero casar. Y comete errores y se equivoca por apresurarse. Quiere hacer muchas cosas. Entonces, por eso es la analogía que coloca aquí el predicador. El necio va y está cavando un muro y no mira si ese muro tiene serpientes y la serpiente lo muerde. Está cortando un árbol y no mira si el hacha tiene filo y se demora mucho más. Suda mucho porque piensa poco y simplemente quiere hacer las cosas ya y hacerlo todo rápido. Y hermano, yo, mejor dicho, dígame qué tengo que hacer para pararme en ese púlpito y anhelar la posición visible sin considerar el esfuerzo en lo privado y anhelar el puesto de privilegio sin considerar el sacrificio en lo íntimo que se tiene en ese tipo de puestos. Ese es el necio. Y quiere hacer un montón de cosas, pero no considera. Jesús dijo, si ustedes van a hacer una torre, siéntense, echen lápiz, calculen. No sea que la empiecen a hacer, queden a medias y la gente diga, empezó y no terminó. Lo que uno quiere hacer, calcúlelo. No se hacen las cosas impulsivamente. Esperemos los tiempos del Señor, la voluntad del Señor. Veamos su guía, veamos su instrucción. El problema es que nosotros, hermanos, somos muy necios y entonces queremos tomar las cosas porque pensamos que somos sabios. Y ejemplo de eso, hace como 2 semanas, algo así, mi papá me regaló una mesita del Home Center. Llega mesita del Home Center a la casa, ¿no? Y yo estoy armando la mesita del Home Center. Mi esposa, amor, tú tienes que ir a trabajar, no vas a tener el tiempo para armarla. Entonces, cuando tengas el día libre, ármala. Y yo, amor, ¿usted cree que yo no puedo armar? O sea, yo, el hombre de esta casa, no voy a armar una mesa.
pásame. Ta, 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 ta. Ahí tengo una silla que está como bailando, ¿no? No sé qué tornillo le hace falta. Pero así actúa el necio, hermanos. Quiere hacer un montón de cosas y no se sienta a analizar. No, tengo 20 minutos para armar la silla, yo la armo en 20 minutos. Ta, ta, ta. Ahí la armé, le pegué esos tornillos y tengo una silla que no he podido usar. Porque claro, si me siento en ella, pues la termino de dañar. Tengo que desarmarla y volverla a armar. Y así pasa con muchos aspectos de la vida. Queremos ir ya, 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 y no tomamos el tiempo para ver qué opina el Señor de eso. Vamos a las conclusiones, hermano, porque el tiempo se me fue y no me di cuenta. Verso. Correcto. Vamos a avanzar al 12. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. El principio de las palabras de su boca es necedad, el fin de su charla nocivo desvarío. El necio multiplica las palabras, aunque no sabe nadie lo que ha de hacer. Es decir, el necio habla y lo que habla nada dice, pero él siempre tiene palabras. Es decir, el necio es un charlatán. Y dice un montón de cosas, pero no le interesa si tiene sentido, no le interesa si es verdad, no le interesa si lo que dice es incorrecto. Él simplemente quiere, como vimos al principio, dar su opinión. Continuemos. El necio multiplica las palabras, aunque no sabe nadie lo que ha de ser. ¿Y quién le hará saber lo que después de él será? El trabajo de los necios los fatiga, porque no saben por dónde ir a la ciudad. Ay de ti, tierra, cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana. Dice aquí NBI: no le faltan las palabras al necio. Estoy leyendo el 14 en NBI. Nadie sabe lo que ha de suceder y lo que acontecerá después de él. ¿Quién se lo podrá decir? El trabajo del necio lo fatiga mucho, porque no conoce el camino hacia la ciudad. Es peligroso, mis hermanos, tomar el camino de la necedad, no solamente por todo lo que acabamos de ver. Trabajan mucho, son impulsivos, pueden poner en riesgo su vida. No por todo eso, sino sumado a eso, porque Jesús dijo que el necio es la persona que escucha, escucha y escucha, pero no actúa y no pone en práctica, ¿sí? No actúa en la voluntad del Señor. El Sermón del Monte habla acerca de eso. Si nos fijamos aquí, el predicador ha hablado de que el necio quiere hacer y como que va muy rápido. Pero no solamente ir rápido es ser necio, sino también a veces actuar cuando no se puede actuar, es decir, actuar lento. Uno en la música aprende eso, porque en la música si usted va muy rápido está mal, pero si usted va muy lento está mal. Usted tiene que ir a tiempo, a tiempo. El necio es el que escucha las palabras del Señor y dice, sí, tiene razón. Qué bonita esa prédica, cómo habló el Señor, tan bonito el mensaje, pero no pone en práctica lo que escucha. Y el Sermón del Monte, volvamos allá, habla acerca de esta persona. Mateo, capítulo 7. Mateo capítulo 7. Y la conclusión del Sermón del Monte, verso 24. Cualquiera pues, estoy en Mateo capítulo 7, verso 24, dice: cualquiera pues que me oyere estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba bien fundada sobre la roca. Pero cualquiera que oyere estas palabras y no las hace, les compararé a un hombre insensato. NBI dice necio. El necio escucha,
pero a la hora de obedecer, no obedece. Entonces ve la playa planita y dice, no, yo empiezo a construir aquí, y después esa casa se le cae. Construir una vida, mis hermanos, en necedad es peligroso porque es una vida que va camino a la ruina. Y si usted, amigo y amiga que nos escuchan esta tarde, escucha la palabra del Señor, pero cuando Él demanda ser el Señor de su vida y su Salvador, usted dice más tarde, la Biblia dice de usted que usted es necio, porque usted escucha la palabra del Señor y no obedece, y decide edificar su vida sobre la arena, sobre la nada. Es una vida que va camino a la destrucción, que a lo único que te va a llevar es a la condenación eterna. Seamos, mis hermanos, sabios y edifiquemos sobre la palabra del Señor, poniendo atención a su voluntad para ir a tiempo. Cada que pienso en tiempo, pienso en Moisés, porque Moisés en Éxodo está con Faraón detrás, el pueblo delante y el mar rojo en medio, y se pone a orar al Señor. Y le dice, tranquilos, el Señor nos va a salvar. Y el Señor le responde, ¿por qué clamas a mí? Levántate, toma tu vara, ve adelante. Hay que ir a tiempo. Hay momentos, mis hermanos, en los que no se ora. Hay momentos en los que actuamos. Y Dios le dice a Moisés, ¿pero por qué en este momento clamas a mí? Dale para adelante. Seamos sabios. Saber cuándo debemos esperar, ser prudentes. Saber que nos faltan muchas cosas y cuándo debemos actuar. Ese fue el curso, mis hermanos. ¿Cómo nos fue con el curso? ¿Lo aprobamos o no? ¿Sí? Algunos dicen, no, yo saqué 5, hermano. Hermanitos, vamos a orar. Padre, aquí estamos, con el corazón delante de ti y con el espejo de tu escritura. Queremos tomar las decisiones correctas. Queremos no simplemente escuchar como lo hace el necio, sino poner en práctica. Queremos, Padre, poner atención en nuestras vidas sobre las cosas pequeñas que a veces consentimos, pero que sin darnos cuenta jugamos con fuego. Y queremos dejar de consentir. Queremos dejar de consentir esas cosas pequeñas y depender de tu Espíritu para que Él nos ayude en nuestro caminar. Padre, pero también queremos cultivar en nuestro corazón la búsqueda del bien, porque los sabios buscan el bien, buscan tu reino, buscan tu justicia, buscan tu rectitud, tu voluntad, no su comodidad, no los afanes de esta vida. Y muy fácil, el mundo nos tienta, muy fácil, caemos en eso. Ayúdanos a no pensar, guarda por favor nuestro corazón de pensar que lo que tenemos, lo que obtenemos, nuestros logros, son hechos a pulso, son hechos por nuestro carisma o capacidad, sino que hemos sido vistos con gracia y nos has puesto en el camino personas que han sumado y nos tienen en el lugar que estamos. Ayúdanos a no ser impacientes e impulsivos y querer las cosas ya y hacer las cosas por nuestra fuerza sin calcular el costo, pero también ayúdanos a no ir muy lento cuando debemos actuar y no estar orando y pidiendo consejo en momentos donde debemos caminar y ponernos en marcha. Ayúdanos a ir a tiempo, al ritmo de tu voluntad, a no ser muy impulsivos, pero tampoco muy pasivos. Danos equilibrio, danos tacto, precisión y ayúdanos en todo este proceso porque es una obra espiritual. Ruego sea el Espíritu el que produzca esto en nosotros. En nombre de tu Hijo oramos. Amén.